Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión nos vamos a centrar en uno de los métodos de cálculo del fondo de maniobra que está basado en el riesgo, concretamente en el riesgo asignado a las partidas del activo corriente. Bien, como sabemos hay varios métodos para calcular el fondo de maniobra en función de nuestro objetivo o de en qué estén basados. Están los llamados comparación entre empresas, los llamados métodos de venta de masas financieras, etcétera. Ya hemos visto algunos en otros vídeos, pero en esta ocasión, como decimos, nos vamos a centrar en calcular el fondo de maniobra en función del riesgo. Concretamente, se trata de calcular el fondo de maniobra en función de la parte del activo corriente que tiene riesgo. Recordamos que las partidas del activo corriente se dividen en tres masas, que son el disponible, el realizable y las existencias. Lógicamente, en las que tienen riesgo de convertirse en liquidez son el realizable y las existencias. También podemos decir que en algunos manuales veremos que las existencias se tratan como incluidas dentro del realizable, ya que en realidad también son un realizable, en el sentido de que podemos realizarlas en liquidez. Ahora bien, el riesgo o la ponderación será distinta, ya que el realizable, o dicho de otra forma, las partidas de clientes, efectos comerciales a cobrar, etcétera, pues tienen más posibilidades de hacerse líquidas que las existencias, debido a distintas razones como la obsolescencia, el mercado. Bueno, pues realmente las partidas de existencias siempre será más difícil convertirlas en liquidez. Bien, entonces lo que hace este método es asignar un coeficiente de riesgo a cada una de estas partidas, tanto el realizable como las existencias. Vamos a ver paso por paso cómo haríamos para calcular este método. Bien, en primer lugar, o el primer punto que debemos hacer es calcular el llamado coste medio ponderado, que consiste en realizar el sumatorio de esas partidas de realizable que tienen riesgo multiplicadas por un coeficiente que llamamos P. Es un coeficiente que asignamos en función de ese riesgo que tienen de convertirse en liquidez, y eso lo dividimos entre el sumatorio de todo ese realizable o de las partidas que no son disponibles, ¿no? Entonces aquí tenemos, la fórmula sería el sumatorio de esas partidas del activo corriente que tienen riesgo multiplicadas por ese riesgo, ese coeficiente P, y lo dividimos entre el sumatorio de las mismas partidas. En segundo lugar, calcularíamos la relación entre el realizable más las existencias y el disponible. Al final lo que estamos diciendo es calcular o dividir el no disponible, las partidas de no disponible, entre las partidas que son disponibles. Y esta relación la llamamos N. En tercer lugar, calcularíamos otro ratio, otra relación, que sería el índice de liquidez, que es muy sencillo, consistirá simplemente en dividir el activo corriente entre el total de pasivo corriente. Ahora bien, el activo corriente sabemos que, como hemos dicho, está formado por el disponible más las existencias más el realizable. Y en el denominador tendríamos el pasivo corriente. Bien, aquí hay que hacer un inciso para decir que este método de lo que parte, de la premisa que parte, es de que el pasivo a corto plazo, el total de ese pasivo a corto plazo, esté financiando el disponible y además la parte del realizable que no tiene riesgo. Y el resto de la parte que sirve para financiar, que es la parte derecha del balance, es decir, en este caso sería el pasivo a largo plazo y el patrimonio neto, que como sabemos a la suma de estas dos partidas se le llama también recursos permanentes. Bueno, pues estos recursos permanentes deberían estar financiando el activo no corriente y la parte de realizable que sí tiene riesgo. Aquí, como vemos, ya estamos dividiendo esas partidas del activo corriente de las que tienen riesgo y las que no tienen riesgo. Por tanto, si partimos de esa igualdad de que ese pasivo corriente o pasivo a corto plazo debe ser igual al disponible más el realizable sin riesgo, yo tengo que poner esta igualdad aquí, de tal forma que el pasivo corriente será el disponible más el total de partidas que no son disponibles menos el total de esas mismas partidas pero que tienen riesgo, y de esta forma estaré poniendo en el denominador solo las partidas que no tienen riesgo, ¿no? El disponible más ese realizable sin riesgo. Si aquí saco factor común a realizable más existencia, que se repite aquí, pues esto se me queda de la siguiente forma. Es el disponible más las partidas que no son disponibles multiplicadas por 1 menos coste medio ponderado, ¿no? Ya que realizable más existencias, como decimos, es el no disponible, lo puedo poner así. ¿Veis? Entonces, existencia más realizable es no disponible, y aquí lo que voy a hacer es dividir entre D. Si yo divido el D
el disponible más el no disponible, lo divido entre el disponible, bueno, pues aquí me queda 1 y aquí me queda n, ¿no? Porque n es esta igualdad, este ratio que hemos hecho en el punto 2, ¿no? Que era el no disponible entre el disponible. Por lo tanto, si divido el no disponible entre el disponible, aquí me queda n y debajo también me vuelve a aparecer esa n, ya que es 1 más n multiplicado por 1 menos coste medio ponderado. Dividiendo numerador y denominador aquí entre d, la igualdad sigue existiendo, ¿no? El cociente no varía. En cuarto lugar, lo que vamos a hacer es calcular ese pasivo corriente adecuado para financiar un activo corriente con un nivel de riesgo, y aquí está la clave de este método, que lo que tengo que calcular es este pasivo corriente que es adecuado para que se cumpla esta igualdad, es decir, para que esté financiando el disponible más el realizable sin riesgo. Y esto lo calcularé de la siguiente forma: simplemente voy a dividir el activo corriente entre ese índice de liquidez, que vuelvo a repetir, lo hemos calculado en el punto 3. Y de esta forma ya podré fácilmente calcular el fondo de maniobra, ya que el fondo de maniobra, como sabemos, es activo corriente menos pasivo corriente, pero este pasivo corriente debe ser este que he extraído en el punto 4 para que se cumpla la premisa de la que partimos en este método. Bien, todo esto vamos a verlo con un ejemplo para ver que es bastante sencillo realizarlo. Aquí tenemos los datos de una empresa cualquiera que nos da estas partidas de activo corriente. Vemos la existencia realizable y disponible. Si es una empresa que fabrica, tendrá distintos tipos de existencias, tendrá productos en curso y productos terminados, y los hemos multiplicado o hemos asignado a cada partida un riesgo asociado en función de ese mismo riesgo que tiene de convertirse en liquidez. Lógicamente, cuanto mayor riesgo haya de convertirse en liquidez, pues mayor será este coeficiente P por el que tenemos que multiplicar. Efectivamente, la tesorería tiene un riesgo cero porque ya es totalmente líquida. Hemos dicho que clientes efectos a cobrar tendrán menor riesgo que las existencias. Aquí vemos que este es el riesgo que hemos asignado a los distintos tipos de existencias que tenemos de convertirse en liquidez. En función de eso, lo que hacemos es multiplicar el total de valor de cada una de las partidas por ese riesgo asociado y tendremos el llamado riesgo ponderado. Y de esta forma podré calcular lo que tengo que calcular en el punto 1, este coste medio ponderado, que consiste en dividir el sumatorio de las partidas multiplicadas por el coeficiente entre el total de las partidas. Eso lo tendré aquí, ya que estoy dividiendo precisamente eso, ¿no? El riesgo ponderado entre el sumatorio de saldo de las partidas. Y de ahí deduzco que ese CMP, ese coste medio ponderado, es 0,201. Bien, ahora recordamos que en el punto 2 lo que tengo que calcular es el coeficiente n. El coeficiente n, recordamos que era simplemente dividir las partidas que no son disponibles entre el disponible. Bien, aquí tengo todos los datos, tengo las partidas que no son disponibles, todas estas de aquí, y la divido entre las partidas de disponible, que son solamente esas 150.000 de tesorería. De esta forma obtengo el ratio n. Después, en el punto 3, hemos dicho que deberíamos de calcular el índice de liquidez. El índice de liquidez, recordamos que habíamos llegado a esta expresión al final, que era 1 más n, habíamos todo puesto en función de n para poder utilizar este ratio que hemos calculado en el punto 2, que acabamos de calcular en este caso. Por lo tanto, si yo sumo 1 más este índice n que he calculado previamente y divido entre el denominador, que es 1 más n multiplicado por 1 menos coste medio ponderado, pero el coste medio ponderado también lo acabo de calcular aquí. Por lo tanto, efectuando esas operaciones, llegamos a calcular ese índice de liquidez. Ahora, a continuación, lo siguiente sería calcular ese pasivo corriente que me sirve para cumplir con esta premisa, es decir, el pasivo corriente adecuado para financiar ese activo corriente y en función también de ese índice de nivel de riesgo, de ese coste medio ponderado que hemos calculado antes. Y eso se hará de esta forma, dividiendo el activo corriente entre ese índice de liquidez que hemos calculado en el punto 3. Eso me da esta cantidad de pasivo corriente, en este caso debería ser ese pasivo corriente adecuado en función de esos niveles de riesgo, 3.665.164, y ya sin más podríamos calcular sencillamente ese fondo de maniobra simplemente restando al activo corriente, que ya lo tengo aquí, bueno, pues este dato que acabamos de calcular, este pasivo corriente
que en realidad es ese activo corriente dividido entre ese índice de liquidez, y de esta forma obtengo el fondo de maniobra bajo esta perspectiva, bajo este criterio del nivel de riesgo de esas partidas de activo corriente. Bien, si tenemos ya la tabla, pues podríamos cambiar, a lo mejor en un momento dado pensamos que esas materias primas son más difíciles de convertirlas en liquidez, de venderlas, de sacar liquidez por ellas, y subimos ese nivel de riesgo a 0,45. Lógicamente vemos que el fondo de maniobra necesario para ese nivel de riesgo va aumentando, ¿no? También si aumentan las partidas o si aumentan las partidas de efectos a cobrar, pues lógicamente también subirá ese fondo de maniobra necesario en función de esos criterios, tanto de las partidas de activo corriente como de ese riesgo que asignamos a esas partidas de convertirse en liquidez. Bueno, pues este es uno de los métodos de cálculo de fondo de maniobra en función de esos objetivos. Como hemos dicho, ya hemos visto otros y veremos más en algún vídeo posteriormente. Así que sin más, espero que te haya gustado, que haya sido útil, y espero verte pronto en nuevos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto. Muchas gracias.